La invasión de Rusia a Ucrania ha llevado a una crisis política y económica no solo a este último país, pues también en Rusia ha comenzado a tener serias consecuencias, tanto en el aspecto sociopolítico, de la mano de manifestaciones de miles de ciudadanos rusos en contra de la guerra, como en el financiero, a causa de las severas sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos han impuesto sobre Rusia. Pero, ¿qué significa esto para el conflicto que se está librando en Ucrania? ¿Y qué podría lograr el poderío militar ruso en ese país? Hasta hoy, varios analistas opinan que esta guerra podría tener uno de 5 resultados: desastre militar para Rusia, imposición de régimen en Kiev, conquista total de Ucrania, expansión imperialista rusa a otros países y finalmente conflicto global. Sin embargo, ¿sabes a qué debemos mantenernos atentos durante las próximas semanas para conocer mejor hacia dónde va esta situación? Mi nombre es Carlos y estás en La Armería. Comenzamos. Comencemos con el escenario que asume el menor grado de éxito militar para Rusia. Como mencionamos, ya se están llevando a cabo protestas ciudadanas en aquel país. Varias celebridades rusas han tomado públicamente una posición en contra del conflicto. La bolsa de valores de aquel país continúa a la baja, el rublo se ha desplomado, y todo parecería indicar que las sanciones económicas tendrán consecuencias cada vez más fuertes en los negocios y empresas de dicha nación. Aunado a ello, la resistencia militar ucraniana parece estar siendo considerablemente más efectiva de lo que el resto del mundo pronosticaba todavía la semana pasada. Todo esto que acabamos de mencionar hace progresivamente que el esfuerzo militar ruso sea cada vez más complicado, y en una situación extrema, podría llevar al gobierno de Vladimir Putin a reconsiderar su posición y terminar su intervención militar sin lograr grandes resultados. Algo así como lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam en la década de 1970 y más recientemente en Afganistán, o a la misma Unión Soviética también en Afganistán en la década de 1980. Sin embargo, y sin entrar en politiquería, simplemente citando sus palabras, el mismo Vladimir Putin ha reiterado varias veces en el pasado que un hombre en su posición no puede mostrar debilidad, sobre todo cuando se gobierna un país con tanta complejidad cultural y política, a nivel nacional e internacional como lo es Rusia. Algo que, aunado a la potencia y capacidad estratégica, tecnológica y de fuerza bruta pura de las Fuerzas Armadas rusas, hacen que este escenario no sea el más probable de todos, aunque siempre posible. En este segundo escenario, el objetivo de Rusia sería simplemente derrocar al gobierno ucraniano actual y poner en su lugar a otro mucho más afín a los intereses rusos, quizás incluso un gobierno títere de estos, pero permitiéndole a Ucrania seguir existiendo como una nación soberana e independiente, confiriéndole así a este país una situación similar a aquella de la actual Bielorrusia. Para ello, el ejército ruso tendría primero que hacerse con el control de la capital ucraniana de Kiev y de cualquier sede alterna de gobierno, para así declarar el éxito de su intervención militar y posteriormente llevar a cabo los cambios políticos necesarios. Sin embargo, un escenario similar, pero no del todo igual, sería aquel en que Rusia logra hacerse con el control solo de una parte del territorio ucraniano, para así instaurar un gobierno afín a sus intereses en dicha región y dividir en dos al país, lo que básicamente dejaría a Ucrania en una situación muy similar a la que tenía antes del comienzo de la guerra, y probablemente terminaría por perpetuar indefinidamente el conflicto dentro de sus fronteras, como ha venido sucediendo durante por lo menos la última década. Un probable resultado del conflicto, de acuerdo con analistas de todo el mundo, principalmente debido a la enorme disparidad en número, poder y tecnología de ambas fuerzas armadas, pero también a la renuencia de los poderes occidentales de involucrarse directamente de forma militar en el conflicto. El resultado neto de esta conquista sería una anexión del territorio ucraniano a Rusia, como sucedió con Crimea en 2014, y el cese de la existencia de Ucrania como país independiente con gobierno, fuerza militar y economía únicas y propias. Sin embargo, por extremo que suene este escenario, tal situación sería solo la punta del iceberg en caso de que el gobierno ruso quisiera anexarse territorios más allá de las fronteras de Ucrania, continuando su invasión hacia Occidente a países como Polonia, Eslovaquia,
Hungría o Rumania, y trayendo consigo consecuencias internacionales mucho más graves. Afortunadamente, hasta ahora esta no parece ser la intención de Rusia, lo que sin embargo no nos impide analizar, en los dos siguientes escenarios, qué sucedería si así lo fuera. Como ya mencionamos, más allá de Ucrania existen otros países, la gran mayoría de ellos exrepúblicas soviéticas, que bien podrían verse víctimas de una invasión, en caso de continuar las acciones militares rusas más allá de Kiev. En otras palabras, una vez concretada la conquista de Ucrania, en caso de que tal evento suceda siquiera para empezar, las fuerzas de Putin podrían continuar hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumania, desarrollando ahora en aquellos territorios un conflicto con más potencialmente distintos resultados en cada país, pero al final con el objetivo también de anexarlos a Rusia, o por lo menos de controlarlos política y militarmente. Sin embargo, la razón por la cual este escenario se denomina extralimitación imperial es la posibilidad de que tan rápido y agresivo avance contra un mayor número de países que sí serían apoyados militarmente por las naciones occidentales, incrementa de manera exponencial la dificultad de dicho esfuerzo militar, potencialmente destruyendo o inutilizando en el proceso a la mayoría de sus recursos bélicos, y llevándolo en última instancia al escenario 1, el desastre militar. Más aún, asumiendo que Rusia se hiciera con el dominio de dichos territorios, es posible que tal extralimitación se extendiera ahora también a su capacidad de gobierno y cumplimiento del orden, haciendo de estos países conquistados territorios ingobernables que más temprano que tarde iniciarían la lucha por su independencia. Lo peor del caso es que un conflicto de tal magnitud muy probablemente no terminaría ahí, sino que propiciaría nuestro quinto y último escenario hipotético. Aunque repito, tanto la extralimitación imperial como aquello que le sigue son ya situaciones extremadamente improbables dentro del clima militar y político de la actualidad. El que Rusia atacara directamente a las fuerzas armadas, o peor aún, invadiera los territorios de países miembros de la OTAN, como los antes mencionados Hungría, Rumania, Eslovaquia y Polonia, no solo sería un descomunal error de juicio que llevaría hasta sus últimas consecuencias a este conflicto, tanto para Rusia como para la OTAN, sino también potencialmente para el mundo entero. Como ya mencionamos en un video anterior, la OTAN es una alianza militar de 30 países que incluyen a los Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, que entre todos juntos cuentan con un arsenal nuclear prácticamente idéntico en número, alcance y potencia al de Rusia. La razón por la que el ataque en siquiera uno de dichos países por parte de Rusia sería desastroso es que tal acción automáticamente activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que declara que un ataque sobre cualquier país miembro de la OTAN es considerado un ataque sobre todos ellos, lo cual invariablemente resultaría en un conflicto de escala global, en el que Rusia y los Estados Unidos serían los principales actores bélicos, algo a lo que ninguno de nosotros, ni ningún ser humano con dos dedos de frente querría llegar, y por lo cual precisamente conforma el escenario más peligroso, pero improbable de todos. Para terminar este análisis, mencionaré un posible escenario adicional que, también a pesar de su improbabilidad, no puede ser descartado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la intervención rusa fracasara y la guerra terminara en un desastre económico y una extremadamente vergonzosa situación para el gobierno ruso en todos los sentidos? Más aún, ¿qué pasaría si tal fallo causa en Rusia una devastadora reacción militar de ofensiva que nadie ha anticipado? Entre analistas militares, esto se conoce como apostar por la resurrección, en donde el líder de una potencia militar, por temor a ser derrocado después de un fracaso mayor, o de que su nación pierda un enorme porcentaje de credibilidad y poder bélico, decide hacer una apuesta de muy alto riesgo e impacto. Una analogía apropiada es lo que sucedió con Japón en 1941, cuando después de las sanciones y embargos impuestos por los Estados Unidos tras la invasión japonesa de China, el gobierno nipón se dio cuenta de que solo contaba con recursos suficientes para 1 año y medio más de guerra, y decidió tomar la vía ofensiva contra Occidente en Pearl Harbor.
para terminar por la fuerza con su escasez de recursos. No hace falta decir que tan pobremente calculada maniobra desataría la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, provocaría el ingreso de Estados Unidos a la guerra y terminaría con la total derrota japonesa algunos años después. Nuevamente, algo extremadamente improbable en nuestros días, pero desafortunadamente nunca descartable entre gobiernos de seres humanos. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería: Restored, Gustavo Plaza, Mateo Manuel Diré Burna, Médico Rubén Darío Fonseca B, Emilio Anguiano, Kelvin Cero, Untal Oscar Poraí, Gustavo Durán, Gerardo Sánchez de la Barquera, Ribenk, Ernesto Hernández Puga, Pablo Alessandrini, Emanuel Seoane, Ana Gamiño, Víctor López, André y Jesús Espinosa, Tomás Aristein, Michael José Mayorga Salazar, Horacio Mata González, Nazareno Bérgamo, El Fin se acerca, Víctor Guzmán Godínez, Maxwell GC03 y Luis Ángel Cruz Morales, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.